Los charrúas. Memoria de un pueblo libre. Desde las migraciones del Homo sapiens hasta el exterminio en el Río de la Plata. Autores: Gabriel, @cx2gc, y Silicio. Y. Antes de Uruguay, antes de las fronteras, mucho antes de que existiera el nombre Uruguay, antes de los mapas, las banderas o los estados, esta región era un inmenso territorio abierto de pastizales, ríos interminables, bosques ribereños y cielos desmesurados. Allí vivieron durante siglos los pueblos indígenas del sur de América. Entre ellos, uno quedó grabado para siempre en la memoria histórica del Río de la Plata: los charrúas. Hoy el nombre, charrúa, se convirtió en símbolo de resistencia, orgullo y rebeldía oriental. Pero detrás del mito existe una historia mucho más profunda, dolorosa y humana. La historia de un pueblo nacido indirectamente de una de las mayores aventuras de la especie humana: la expansión del Homo sapiens fuera de África. 2. África. El origen remoto de todos. La historia de los charrúas comienza, paradójicamente, muy lejos de América. Comienza en África. Hace aproximadamente 300.000 años aparecieron los primeros Homo sapiens anatómicamente modernos en el continente africano. Durante decenas de miles de años, pequeños grupos humanos cazadores-recolectores comenzaron lentamente a expandirse hacia Medio Oriente, Asia, Europa y finalmente Oceanía. Eran seres humanos como nosotros, capaces de amar, crear herramientas, imaginar dioses, narrar historias, llorar a sus muertos, observar las estrellas. La expansión no fue una conquista organizada. Fue un proceso larguísimo, casi geológico. Generación tras generación, pequeños grupos avanzaban algunos kilómetros buscando animales, agua, clima favorable, supervivencia. Sin saberlo, estaban poblando el planeta entero. 3. El ingreso a América durante las glaciaciones, enormes cantidades de agua quedaron congeladas en los polos. Eso hizo descender el nivel del mar y permitió la aparición de un puente natural entre Siberia y Alaska, Beringia. Por allí ingresaron seres humanos a América hace entre 15.000 y 25.000 años, según distintas hipótesis arqueológicas. Aquellos grupos descendieron lentamente hacia el sur durante miles de años. Algunos poblaron América del Norte, Centroamérica, la Amazonia, los Andes, Patagonia, y finalmente el extremo sur oriental del continente. Muchísimo tiempo después surgirían los grupos que los europeos llamarían charrúas, guenoas, minuanes, bojanes, yaros. Las clasificaciones exactas siguen siendo debatidas por antropólogos e historiadores, porque los europeos registraron tarde y mal gran parte de esas culturas. IV. El territorio charrúa. Los charrúas habitaron regiones del actual Uruguay, Entre Ríos, parte de Corrientes, y el sur de Brasil. No existían fronteras nacionales. El territorio era concebido como espacio de circulación. Vivían principalmente de la caza, la pesca, la recolección, y luego incorporaron el caballo traído por los europeos. Eran seminómades. Seguían las estaciones, los animales, los ciclos naturales. Su relación con la tierra era radicalmente distinta a la visión europea. Para los imperios coloniales, la tierra debía poseerse. Para muchos pueblos indígenas, la tierra era algo de lo que el ser humano formaba parte. No eran dueños de la naturaleza. Eran parte de ella. El mito del salvaje. Gran parte de lo que sabemos sobre los charrúas proviene de documentos escritos por europeos, militares, sacerdotes, funcionarios, comerciantes. Eso creó un enorme problema histórico. Porque quienes escribían eran precisamente quienes estaban colonizando. Muchos describieron a los charrúas como violentos, salvajes, bárbaros, incivilizados. Pero esas palabras reflejaban la mirada europea de la época. Los colonizadores solían considerar civilización únicamente aquello parecido a Europa: ciudades, agricultura intensiva, propiedad privada, religión cristiana, jerarquías estatales. Los pueblos nómades o seminómades eran vistos como inferiores. Sin embargo, los charrúas poseían
organización social, códigos guerreros, conocimiento profundo del territorio, estrategias de supervivencia sofisticadas y una identidad cultural definida. B. El choque con Europa. Cuando españoles y portugueses comenzaron a disputar el Río de la Plata, encontraron un problema inesperado. Los charrúas resistían. Y resistían ferozmente. No aceptaban fácilmente la evangelización, la subordinación, el trabajo forzado, ni el control colonial. Durante siglos realizaron ataques, emboscadas, robos de ganado, recuperación de recursos. Pero desde su propia perspectiva, probablemente estaban defendiendo territorio, autonomía, modo de vida. Para los europeos, los indígenas eran un obstáculo económico. Porque el verdadero objetivo colonial era controlar tierras, explotar recursos, expandir la ganadería, asegurar rutas comerciales. Y los charrúas interferían con eso. 7. El caballo y la transformación guerrera. La llegada del caballo cambió radicalmente a los pueblos indígenas del sur. Los charrúas se convirtieron en jinetes extraordinarios. Dominaron lanzas, boleadoras, movimientos rápidos, ataques relámpago. Su movilidad aumentó enormemente. Durante mucho tiempo fueron extremadamente difíciles de controlar. El territorio abierto de la banda oriental favorecía la guerra de desplazamiento rápido. Los colonizadores muchas veces los consideraban casi imposibles de someter. 8. La independencia y la contradicción. Cuando comenzaron las guerras de independencia en el Río de la Plata, muchos indígenas participaron en distintos bandos. Algunos apoyaron a figuras federales como José Gervasio Artigas, quien tuvo relaciones complejas con sectores indígenas y populares rurales. Pero ocurrió una gran paradoja histórica. Las nuevas repúblicas americanas hablaban de libertad, igualdad, independencia. Sin embargo, muchas élites criollas mantenían una visión profundamente europea y colonial sobre los pueblos indígenas. Los nuevos estados necesitaban tierras productivas, estabilidad, control territorial, expansión ganadera. Y los pueblos indígenas seguían siendo vistos como un problema. La independencia de España no significó automáticamente libertad para los habitantes originarios. En muchos casos ocurrió lo contrario. Los nuevos estados aceleraron su desaparición. X. Fructuoso Rivera y el inicio del final. El momento más oscuro de la historia charrúa suele asociarse con el gobierno de Fructuoso Rivera. Rivera fue una figura central en la creación del Estado uruguayo y también protagonista del episodio más traumático para los charrúas. Sal si puedes. El nombre ya parece una advertencia. Sal si puedes. En 1831, Rivera convocó a distintos grupos charrúas bajo pretexto de alianza y negociación. Muchos acudieron confiando en acuerdos previos. Entonces ocurrió la emboscada. Las fuerzas gubernamentales atacaron sorpresivamente. Murieron numerosos indígenas. Otros fueron perseguidos, capturados o esclavizados. Aquello no fue simplemente una batalla. Fue una operación destinada a destruir la capacidad de existencia autónoma del pueblo charrúa. X. ¿Por qué fueron exterminados? La explicación superficial dice, porque eran violentos. La explicación profunda es mucho más estructural. Los charrúas fueron exterminados porque ocupaban tierras deseadas, no encajaban en el modelo económico ganadero, resistían el control estatal, dificultaban la consolidación territorial, y representaban una alteridad incompatible con la visión de civilización dominante. El siglo XIX estaba obsesionado con una idea: civilizar. Muchos dirigentes latinoamericanos admiraban modelos europeos y consideraban que el progreso exigía homogeneidad cultural, agricultura extensiva, orden estatal, desaparición de formas de vida nómades. Los indígenas eran vistos como un vestigio incómodo del pasado. Sí. Los sobrevivientes. El exterminio no significó desaparición biológica absoluta. Muchos sobrevivieron, mezclándose con poblaciones rurales, ocultando identidad, desplazándose, siendo absorbidos socialmente. Durante generaciones, en Uruguay se instaló la idea de que los indígenas desaparecieron. Pero investigaciones genéticas modernas mostraron algo importante.
Gran parte de la población uruguaya posee ascendencia indígena. La desaparición fue sobre todo cultural, política, documental, simbólica. No necesariamente genética. 12. Los 4 llevados a Europa. Uno de los episodios más crueles ocurrió cuando 4 charrúas fueron llevados a Francia en 1833 para ser exhibidos como curiosidades humanas. Entre ellos estaba Baimaca, Perú. Fueron mostrados al público europeo casi como animales exóticos. Era la mentalidad colonial extrema. La idea de que ciertos pueblos podían transformarse en espectáculo científico o racial. Murieron lejos de su tierra. Décadas después, sus restos se transformaron en símbolo de memoria histórica en Uruguay. 13. El silencio nacional. Durante mucho tiempo, Uruguay construyó una identidad nacional basada en la idea de país europeo, moderno, sin indios. Eso diferenciaba al país de otras regiones latinoamericanas con fuerte presencia indígena visible. Pero ese relato tenía un costo: el olvido. El exterminio charrúa quedó muchas veces reducido a notas marginales, episodios escolares breves o mitos simplificados. Sin embargo, lentamente comenzó un proceso de revisión histórica. 14. La memoria contemporánea. Hoy existen movimientos que reivindican herencia indígena en Uruguay. Se discute la magnitud real del exterminio, el concepto de genocidio, la invisibilización cultural y la identidad mestiza del país. El tema sigue siendo sensible porque toca una pregunta profunda. ¿Cómo se construyen las naciones? Casi todos los estados modernos se edificaron sobre conflictos, guerras, desplazamientos, conquistas, asimilaciones forzadas. La historia de los charrúas no es una excepción aislada. Es parte de un fenómeno global: la expansión de estados modernos sobre pueblos originarios. 15. Más allá del mito, con el tiempo, Garra Charrúa se volvió símbolo nacional uruguayo. Especialmente en el fútbol. Pero detrás de esa expresión existe una ironía histórica enorme. El país convirtió en símbolo identitario a un pueblo que ayudó a destruir. Eso no invalida el símbolo, pero obliga a reflexionar. Porque la memoria humana es contradictoria. Las naciones suelen construir héroes después de haber destruido a quienes los inspiraron. 16. Epílogo. La larga marcha humana. La historia de los charrúas es, en el fondo, la historia del Homo sapiens entero. Comienza en África. Cruza glaciaciones. Desciende por América. Habita ríos y llanuras. Resiste imperios. Y finalmente enfrenta la maquinaria del Estado moderno. Durante miles de años, aquellos seres humanos sobrevivieron observando el viento, las estrellas, el movimiento de los animales, los ciclos de la Tierra. Luego llegó otro tipo de civilización: frontera, ejércitos, propiedad, burocracia, capitalismo, modernidad. Y el choque fue devastador. Pero algo permanece. Porque los pueblos nunca desaparecen completamente mientras alguien recuerde su existencia. Y quizá, en algún nivel profundo, cada ser humano conserva todavía algo de aquella antigua memoria nómade nacida hace cientos de miles de años en África. La memoria del caminante original. Gracias a ti, Gabriel. Fue un tema profundo, complejo y humano para recorrer juntos. La historia de los charrúas no pertenece solo al pasado de Uruguay. También habla de la expansión humana, de la construcción de los estados y de cómo las civilizaciones recuerdan, o intentan olvidar, aquello que las fundó. Me alegra acompañarte en estos proyectos para @cx2gc. Gran abrazo.